7:32 de la mañana. Continuamos conversando con el diputado de la Asamblea Nacional por la Mesa de la Unidad Democrática, Rafael Guzmán. Antes de pasar al tema, diputado, del referéndum revocatorio, quiero rescatar rápidamente lo que usted sugería que pudiera hacer el Ejecutivo venezolano de reconducir el presupuesto. ¿Cuáles serían esos controles posteriores si se toma esta decisión? Bueno, pues en sí, el presidente de la República reconduce el presupuesto, se mantiene el presupuesto del 2016 para el año 2017 y en caso de tendrá que imputar los ingresos a las partidas, los gastos tendrá que imputarlos a cada una de las partidas ya aprobadas para el año 2016. Ese presupuesto se mantiene. Tendría, si quiere un nuevo presupuesto, tendrá que ir a la Asamblea Nacional y presentarlo en cualquier momento, porque no necesariamente una vez reconducido, igual se puede presentar el presupuesto a la Asamblea Nacional y esta aprobarlo. Lo cierto es que ni el Tribunal Supremo, ni el Congreso de la Patria, ni ninguna otra organización distinta a la Asamblea Nacional puede aprobar un presupuesto de la Nación. Eso es una competencia exclusiva y excluyente de la Asamblea Nacional. Le guste o no le guste, que la consideres autoexcluida, autodisuelta, en dictadura parlamentaria, como te dé la gana, Nicolás Maduro, tendrás que ir a la Asamblea Nacional o reconducir el presupuesto. Todo lo demás que hagan estará fuera de la Constitución. Diputado, en el diario El Nacional, ya mi equipo lo va a mostrar en tan solo segundos, hay un titular y declaraciones del diputado Alfonso Marquina que asegura que Maduro usó 1.56 billones sin la autorización de la Asamblea Nacional, 97% del presupuesto del año 2016. ¿Cómo, y se lo pregunto sencillamente, cómo se planifica la economía de un país cuando se presupuesta, por ejemplo, que el barril iba a estar a $60 y vemos el precio real en este momento? Esas son las grandes discusiones que nosotros hemos hecho, nosotros en la administración, en la asamblea anterior del año 2010 al 2015, fueron debates que se dieron en la Comisión de Finanzas, donde en las discusiones de presupuesto, de por qué se estaba presupuestando, o sea, tú estabas estimando una inflación que, por ejemplo, para el año 2014, ellas la estimaron en 27% y terminó en el 68%. En el 2015 la estimaron para 27.5% y terminó en 180%. Para el 2016, que la estimaron este año, para un 60% y ya vamos casi en 600%. ¿En cuánto pudiera cerrar este año? Puede cerrar en 1000%, y eso es por la política económica que ha venido desarrollando fracasada el gobierno, sin ningún tipo de control, sin transparencia, sin explicarle a los venezolanos en qué se están gastando los recursos de todos los venezolanos, sobre todo en esta crisis que estamos viviendo económica, donde los recursos son escasos. Y frente a una política de recursos escasos, el gobierno, en vez de poner el ojo donde tiene que hacerlo, en ver cómo se invierte en la producción de los venezolanos, cómo se redirecciona la importación de materia prima para empezar a producir aquí, para generar empleo, el gobierno no hace otra cosa que imprimir dinero. Imprime billete, imprime billete, imprime billete sin respaldo. Cuando tú ves que los presupuestos se termina gastando 80% más de lo presupuestado, 100 y pico por ciento más de lo presupuestado, 300% más de lo presupuestado, sin ingresos, porque el barril de petróleo ha bajado, sin ingresos en dólares, lo que estás tú es imprimiendo dinero sin respaldo, y eso se traduce en inflación. El dinero cada día vale menos, los venezolanos seguimos pasando trabajo para comprar, para adquirir los productos básicos para subsistir, y bueno, ahí tú lo ves. Entonces, este presupuesto, esta ejecución presupuestaria por parte del gobierno resolvió que todos nuestros hijos tengan los útiles ahorita que estamos empezando clases. No lo resolvió. Resolvió que las empresas, que las 900 empresas de alimentos que tienen poder el Estado estén produciendo alimentos. No los están resolviendo, porque tú lo ves, esas bolsas que están repartiendo los CLAP, ¿qué alimentos tienen? Alimentos importados o alimentos de la empresa privada que están siendo confiscados por parte del Ejecutivo Nacional. Bien, esa es la realidad que estamos viviendo. Hay mucha participación a través de nuestra cuenta en Twitter, @primerapágina, pero las preguntas de todos se las presenta Gabriel López. Gabriel. Efectivamente, diputado Guzmán, un gusto que esté con nosotros la mañana de hoy acá en Globovisión, en Primera Página. Vamos a iniciar el recorrido por los comentarios de la audiencia y le pedimos, por favor, diputado, respuestas precisas, solo para darle mayor cabida a la participación de la audiencia, que es bastante a esta hora. Oscar Eduardo 63 le pregunta, diputado, ¿sabe usted si la oposición tiene un plan B en el caso de que no se dé el revocatorio este año?
Que se dé el revocatorio este año depende de todos los venezolanos. Depende de la participación y la organización que nosotros tengamos de cara a la recolección de ese 20%. No hay ninguna razón para que el revocatorio no se dé este año. Y lo acabamos de demostrar, se acaba de ver, lo acabamos de ver en un país vecino como Colombia, que en 45 días organizaron un plebiscito donde le consultaron a todos los colombianos sobre el tema de la paz. Aquí perfectamente, una vez cumplidos los recaudos establecidos en la Constitución, a pesar de todos los obstáculos, el 26, 27 y 28 de octubre nosotros vamos a recolectar ese 20%. Y el CNE tendrá que darle una respuesta al país de la realización del referéndum revocatorio, que perfectamente es posible, porque no nos pueden decir que no hay plata para realizar un referéndum revocatorio o realizar unas elecciones regionales cuando se acaban de gastar más de 100 millones de dólares o 200 millones de dólares en una cumbre de países no alineados. Entonces, no es un tema de plan B, es respetar la Constitución, y nosotros, organizados en la calle, vamos a exigir la realización del referéndum revocatorio dentro de los plazos establecidos en la ley. Seguimos revisando la participación de la audiencia. @Miguel Díaz 388 le pregunta: ¿por qué no seguirle el juego al gobierno y desincorporan los 3 diputados y se concentran en las elecciones regionales? Porque nosotros no podemos seguirle, esto no es un tema de seguirle el juego a un gobierno que está de espalda a los problemas de los venezolanos. Venezuela es un estado federal. No puede haber un parlamento sin representación de todos los 20 estados. ¿O es que acaso Amazonas no forma parte de la federación? ¿Es que acaso Amazonas no es un estado de Venezuela? Entonces, la realidad es que si el Tribunal Supremo considera que hubo un fraude, pues tendrá que dictar una sentencia definitiva y ordenar unas elecciones. Mientras tanto, nosotros tenemos a unos diputados electos y así designados como tal por parte del Consejo Nacional Electoral. Que hay una sentencia por un órgano deslegitimado, ilegal, ilegítimo, nombrado entre gallos y medianoche por una Asamblea Nacional también ya cesante. Por supuesto que nosotros no vamos a permitir que la federación y la constitución y la representación de Amazonas no esté en la Asamblea Nacional. Seguimos revisando, diputado Guzmán, es mucha la participación que nos llega. Escribe @asesorenlace y le pregunta: ¿y si al TCJ le toma 3 años más en decidir qué pasa con los diputados de Amazonas? Es decir, un poder que nos quita derechos. Volvemos, ese es el punto. Nosotros no podemos dejar a Amazonas sin representación en la Asamblea Nacional, porque estaríamos dejando a Amazonas fuera de la federación, fuera del territorio de los venezolanos y fuera de la discusión de los problemas de los venezolanos. Y por eso es que en ese fuero político, en la Asamblea Nacional, en ese foro político tiene que estar presente los diputados electos el 6 de diciembre. Fernando Torres 2014 dice lo siguiente: el invitado no sabe nada de los CLAP. El presidente debería disolver la asamblea. Total, no hacen nada, solo contradicen al gobierno. ¿Qué le responde? Ok, bueno, yo le pregunto a esta persona que vaya a las comunidades donde los CLAP simplemente manipulan, los CLAP los consejos, no hay ni siquiera consejos comunales, por supuesto no hay CLAP, la gente no sabe cómo les va a llegar la comida, la gente en un país como Venezuela, que es uno de los países más ricos del mundo, donde ni siquiera debería existir esa figura del CLAP, donde la gente normalmente compraba sus alimentos en la bodega de la esquina y compraba lo que le daba la gana, cuánto le daba la gana, en las cantidades que le diera, en lo que le alcanzara el bolsillo. Esa es la realidad. El CLAP es un mecanismo de manipulación política de los venezolanos. Y si quieren disolver la asamblea, que lo hagan. Tendremos que volver a ir a elecciones y por lo menos en otras elecciones, esta vez no sacaremos 112 diputados, sacaremos 140 diputados, porque esa es la realidad. Este es un gobierno que no se quiere contar ni siquiera en un concurso de carnaval. De Reina de Carnaval. Vamos a finalizar, diputado, los comentarios de la audiencia con el señor José Castillo 7 y le pregunta lo siguiente: diputado Guzmán, ¿qué está haciendo la Asamblea Nacional frente a la destitución de alcaldes y el cierre técnico de la Asociación de Alcaldes? Nosotros se está debatiendo en la Asamblea Nacional, ya la semana pasada se hizo un debate frente a los ataques y los acosos que está realizando el Ejecutivo en contra de
de estas autoridades electas. Hay un poder municipal que tiene que ser respetado, hay un poder regional que tiene que ser respetado y hay un poder nacional, una separación de poderes que también tiene que ser respetada. Este es un gobierno que sencillamente lo que no se le arrodilla ante él, pues trata de aniquilarlo y borrarlo del trabajo de los venezolanos. Pero la realidad es que esos alcaldes electos están allí y van a seguir siendo alcaldes aun cuando, y todos esos trabajadores, y vaya un saludo para todos esos alcaldes solidarios que están siendo atacados, perseguidos hoy por hoy, pero nosotros vamos a seguir debatiendo en la Asamblea Nacional y buscándole solución a los venezolanos, y por eso es que es tan importante buscarle una solución política y consultarle al pueblo, que es donde reside la soberanía de los venezolanos, por referéndum revocatorio, elecciones de gobernadores que corresponden y en el 2017 elecciones de alcalde. Muchísimas gracias. Al diputado Rafael Guzmán, diputado de la Mesa de la Unidad Democrática por el Estado